menoscabar la inspiración y autoridad de los escritores del Nuevo Testamento. En su conferencia internacional en Estancia Arboreda Vida en febrero del 2005, el hermano Don dijo que cuando Mateo, Marcos y Lucas escribieron sus evangelios, no estaban en el Espíritu. En la carta de junio del 2005, los 21 colaboradores amonestaron fuertemente a Don Yulán acerca de esta clase de hablar, al señalarle que este pone en serias dudas los 3 evangelios del Nuevo Testamento, no tan solo en su autoridad divina, sino también en la inspiración divina. Los colaboradores escribieron en su carta: por mucho tiempo, nuestro testimonio en el recobro del Señor ha sido que toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, según lo afirma la propia Escritura. Simplemente es contrario a la verdad cristiana decir que Mateo, Marcos y Lucas no estaban en el Espíritu. Todos debemos rechazar y condenar tal tipo de hablar entre nosotros. A pesar de la amonestación de los colaboradores, el hermano Don continúa hablando de una manera en la que desprecia extensas porciones del Nuevo Testamento y menoscaba la autoridad de los escritores del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el año 2006 dijo que los 12 apóstoles aplicaron el adiestramiento que recibieron del Señor de acuerdo a lo que más le beneficiaba, mientras descuidaban la vida interior y el espíritu. En el 2007 se refirió a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas como tradicionales y judiciales. En el 2007, reiteradas veces menospreció los ministerios de Pedro y Pablo, diciendo que el ministerio de Pedro era tradicional y el de Pablo judicial. Mientras que el hermano Lee utilizó la palabra judicial para referirse a la redención como el procedimiento que califica y posiciona a los creyentes para disfrutar la salvación orgánica de Dios. El hermano Don utiliza judicial para indicar doctrinal, legal y en letra. Ya que el ministerio de Pablo era judicial, según el hermano Don, introdujo a las personas en la mente para razonar acerca de la verdad. En su conferencia internacional en Estancia en el otoño del 2007, Don Yulán dijo: Dios reveló su economía neotestamentaria a él, Pablo, pero las escribió en sus epístolas de una manera judicial. Fracasó en hallar la manera de practicarla, ya que perdió su comisión. Dios le permitió que el ejército romano lo matara, y su ministerio judicial se terminó oficialmente. La evaluación del hermano Don de las epístolas de Pablo contrasta con la palabra de Pedro en su epístola, en la cual elogia los escritos de Pablo al decir que todas sus cartas deben estimarse como las otras escrituras. Segunda de Pedro 3:15 al 16. Reemplaza el ministerio judicial de los hermanos Ni y Lee. El hermano Don enseña que Dios permitió que mataran a Pedro y Pablo con el propósito de terminar su ministerio tradicional y judicial respectivamente. Más aún, él enseña que el ministerio de Juan era orgánico y que solo este ministerio puede continuar hasta el final de la era. El hermano Don alega que hoy solo él y sus colaboradores llevan a cabo el ministerio orgánico de espíritu y vida de Juan. El menosprecio del hermano Don hacia la enseñanza y el ministerio de los apóstoles se utiliza con el objetivo de justificar haber reemplazado el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee y para reafirmar su autoridad absoluta y la supremacía de su propia enseñanza. Él y sus colaboradores afirman que el ministerio de Watchman Nee era, entre comillas, judicial. El ministerio, entre comillas, judicial de Witness Lee, así como el ministerio de Pablo,
ha desaparecido. Los mensajes viejos, entre comillas, en el recobro son, entre comillas, doctrinas, y los santos en el recobro judicial están en la mente y no niegan su alma porque estudian la verdad. Basados en puntos como estos, el hermano Dog y sus colaboradores sostienen que los mensajes del hermano Neely ya no se pueden aplicar hoy y que lo que el hermano Dog enseña es la verdad presente. Defiende y exalta el recobro orgánico del hermano Don. El hermano Don y sus colaboradores aducen que él y las iglesias en Brasil han dejado el recobro judicial y han llegado a ser el recobro orgánico, el cual es el último recobro. Afirma que solo Sudamérica llevará a cabo la comisión de Dios, mientras el resto del recobro permanece en la esfera, entre comillas, judicial. El hermano Don dice que él ha llegado más alto y lejos que el hermano Ni y el hermano Lee, y que su ministerio es la continuación única del ministerio orgánico de Juan. Propaga visiones y enseñanzas extrañas. El hermano Don y sus colaboradores propagan enseñanzas extrañas que no forman parte de la revelación divina en la Santa Biblia. Por ejemplo, enseña, sin evidencia bíblica o histórica, que el apóstol Juan encontró las 14 epístolas de Pablo mientras estaba en Éfeso. Afirma que la enseñanza de Pablo en la escuela de Tirano hizo, lo cual está en Hechos 19, 9 al 10, hizo de estudiar la verdad un sustituto de tocar de manera viviente el nombre y la palabra del Señor. A los jóvenes de Sudamérica se les enseñó que, abrimos las comillas, la manera que Pablo tomó para ayudar a las iglesias en Asia por medio de enseñar diariamente en la escuela de Tirano por 2 años era inadecuada. Por esta razón, en su última epístola, él registra el resultado producido por esa manera, es decir, todos los de Asia lo abandonaron. Cerramos comillas. Este tipo de enseñanza causa que las personas menosprecien el estudio de la verdad. Uno de los colaboradores del hermano Don enseñó que se ha engañado a los creyentes con la, entre comillas, alabanza aparente de la Biblia de los bereanos en Hechos 17, de los de Berea. De hecho, él arguye que los bereanos perdieron la bendición de Dios porque, abrimos comillas, examinaban las escrituras diariamente, cerramos comillas, para ver si eran tales las enseñanzas de Pablo. Esto contradice la palabra clara en Hechos 17, 11 y 12. Tales enseñanzas menoscaban la autoridad de la Escritura y alientan el aceptar sin crítica las enseñanzas erradas carentes de base bíblica.